Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un mito, no es una leyenda, es un misterio tan brutal que desafía cada regla del tiempo. Un lugar real, oculto al mundo, donde los relojes mueren y el pasado se niega a avanzar. Esta es la isla donde el tiempo se detuvo. El día en que todo comenzó, el explorador Elías Navarro despertó con la misma pesadilla que lo perseguía desde niño. Un faro gigante hundiéndose en un océano sólido como el cristal, mientras una voz antigua decía: «Envuelve». Is horror. Elías, obsesionado con lo desconocido, llevaba años recopilando archivos sobre desapariciones marítimas que jamás pudieron explicarse. Casos en los que los barcos aparecían sin tripulación, los relojes detenidos a la misma hora exacta y las brújulas girando sin control. Pero todo cambió cuando encontró un objeto imposible, un reloj marino de bronce, perfectamente conservado, hallado dentro de una botella que flotaba cerca de la costa de Valparaíso. El reloj marcaba las 3:03, y según análisis, no debía existir, porque su metal había desaparecido del mundo hace 400 años. Ese fue el detonante. Entre documentos rotos, mapas náuticos ilegibles y voces que aseguraban conocer un sitio donde la memoria se congela, Elías descubrió un nombre repetido una y otra vez: Isla, un punto olvidado en el Pacífico Sur, que no aparecía en ningún mapa moderno. Una isla que, según rumores, devora el tiempo y escupe el pasado. Sin dudarlo, Elías reunió a su equipo: Ariel Comenaris, experta en biología extrema; Dante Rivas, piloto y exmilitar; Lucía Montalvo, especialista en fenómenos atmosféricos. «Si esta isla existe, cambiará todo lo que sabemos sobre la vida», dijo Aria, con los ojos brillando. Esa misma noche, subieron al pequeño buque Aurora X y, con el motor rugiendo contra las olas, se lanzaron hacia un punto del océano donde los radares no mostraban nada. Absolutamente nada. Lo que no sabían era que la isla los estaba esperando. A los 2 días de navegación, Dante notó algo inquietante. El mar estaba demasiado quieto. No había viento, no había javis, no había corrientes. El océano parecía una alfombra de vidrio inmóvil. «¿El mar detenido?», murmuró Lucía, observando los sensores. «Algo está bloqueando las corrientes marítimas». Elías salió a la proa Wai-Ali Lovaio, una capa de agua inmóvil que no se movía ni 1 milímetro. Aunque el barco la partiera en dos, no generaba espuma, no formaba olas. Era como navegar sobre un espejo perfecto. De pronto, el tiempo del barco empezó a fallar. Los relojes digitales parpadeaban. Los análogos se detenían. Las radios solo emitían un eco repetitivo en las 3:03. 3:03, 3:03. Aria tomó una muestra del agua y gritó: «Esto no es normal. El nivel de minerales es idéntico al océano de hace 1000 años, como si esta zona no hubiera evolucionado». Dante quiso dar media vuelta, pero Elías señaló con firmeza: «Mahai». A lo lejos, emergiendo del horizonte muerto, se levantaba una masa oscura de tierra con un faro extraño en la punta más alta, brillando aunque no había electricidad. La isla era real y les estaba abriendo la puerta. Cuando el Aurora X tocó la playa, lo primero que sintieron fue un golpe en el pecho, como si el aire fuera más pesado, más antiguo. La arena era negra, compuesta de pequeñas partículas metálicas que vibraban al tacto. Aria se inclinó y dijo: «Esta arena está cargada con energía magnética, pero no es natural. Es como si algo la mantuviera atrapada en el mismo estado por siglos». Los árboles, de troncos retorcidos y hojas plateadas, parecían congelados en un movimiento eterno, como si estuvieran soplando hacia atrás. A medida que avanzaban, notaron huellas humanas recientes, pero las huellas terminaban en seco, sin rumbo, como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Lucía apuntó su cámara térmica. «Sin fauna, sin calor. Nada se mueve en esta isla». «Eso no es cierto», murmuró Elías. «Hay algo que nos observa». Y tenía razón. Detrás de los troncos inmóviles, unas sombras densas, como manchas de humo, parecían deslizarse sin generar sonido. No tenían forma humana ni animal, pero sí reflejaban luz como si fueran espejos líquidos.
Elías las llamó por un nombre que encontró en los archivos antiguos en los silentes. Seres que, según leyendas marineras, no pertenecen a ningún tiempo, sino que habitan en el vacío entre segundos. Al adentrarse en la jungla metálica, encontraron una aldea en casas de madera, redes de pesca, herramientas, todo intacto, como si la gente hubiera estado allí hace apenas una hora, pero no había esqueletos, no había cuerpos, no había señales de lucha. Era como si todos los habitantes hubieran salido a caminar y jamás regresado. Elías observó un papel clavado en una puerta. La tinta estaba fresca. El tiempo se cerró. No podemos salir. Si alguien encuentra esto, Corona Lucía miró el sol, sorprendida. ¿Saben qué es lo peor? El sol no se está moviendo. ¿Cómo que no se mueve?, preguntó Dante. Está congelado en la misma posición desde que llegamos. Entonces, escucharon pasos pero no eran humanos. Eran secos, pesados, rítmicos. En los silentes emergieron de la sombra, moviéndose como si cada uno avanzara en un cuadro distinto, sin continuidad. Jaunura temporal fracturadao, dijo Aria, aterrada. ¿Qué significa?, preguntó Dante. Que esta isla no sigue el tiempo normal. Aquí cada criatura, cada objeto, cada segundo está atrapado en su propio ritmo. Los silentes se acercaban, lentos, inevitablemente, como si no fueran seres. Xenofa. El faro en lo alto de la isla parecía llamarlos, pulsando como un corazón. Elías aseguró que la única forma de entender qué ocurría era llegar a él. El ascenso fue brutal. El suelo temblaba bajo sus pasos, como si la montaña estuviera respirando. Cada tanto, el paisaje cambiaba. En un árbol seco se convertía en un brote joven. Una roca se partía y luego se recomponía. Era como caminar dentro de un bucle de tiempo infinito. Cuando llegaron al faro, encontraron algo increíble. Una puerta metálica con símbolos que no pertenecían a ninguna civilización humana conocida. Aria toca. No, y el símbolo brilló. La puerta se abrió sola. Dentro del faro no había escaleras, ni lámparas. Había un cilindro de cristal suspendido en el aire, vibrando con una luz blanca pura. Esto no es humano, murmuró Aria. Creo que este faro controla el tiempo de la isla, dijo Elías Ampero. ¿Quién lo construyó? Dante se acercó al cilindro. Su reloj, que llevaba horas detenido, comenzó a moverse, pero no avanzaba. Retrocedía. Entonces el faro habló. Una voz antigua, metálica, quebrada. En esta isla contiene lo que la humanidad no está preparada para recordar. El faro proyectó imágenes en el aire. No eran hologramas, eran fragmentos de tiempo. Mostró civilizaciones antiguas, navegantes polinesios, exploradores españoles, piratas del siglo XVII, científicos de principios del siglo XX. Todos llegaron a la isla, todos desaparecieron, todos dejaron una única marca en relojes, detenidos a las 3:03. Aria tembló. Este lugar no es natural, es una prisión temporal. ¿Prisión de quién?, preguntó Dante. De nosotros, respondió la voz del faro. La humanidad avanza demasiado rápido. Aquí guardamos lo que debe olvidarse. Elías dio un paso adelante. ¿Quiénes son ustedes? No tenemos nombre. No tenemos tiempo. Solo cuidamos el equilibrio entre lo que fue y lo que podría destruirse en el faro. Entonces, reveló algo crucial. A la isla estaba perdiendo energía. El tiempo contenía demasiadas grietas, y la presencia del equipo aceleraba la inestabilidad. La isla estaba muriendo, y cuando muriera, liberaría todo lo que había retenido durante siglos. La isla cambió de golpe en sí, oscureció. Pero no era noche, era la ausencia total de luz temporal. Los silentes comenzaron a multiplicarse, moviéndose en direcciones imposibles. Lucía gritó: «El tiempo colapsó. No hay presente, pasado, ni futuro. Todo está mezclado. Tenemos que salir de aquí ya», dijo Dante. Pero el faro se cerró detrás de ellos. A la isla se retorcía, como si cada parte quisiera existir en un momento distinto. Elías sintió
que algo tiraba de él en una fuerza antigua, el mismo llamado de sus pesadillas. La isla ha elegido, dijo la voz del faro desde todas partes. Uno de ustedes debe quedarse para estabilizar el tiempo. Arya negó con lágrimas. No, no dejaremos a nadie aquí, no depende de ustedes. La isla empezó a fragmentarse. Edificios enteros aparecían y desaparecían. La jungla se convertía en desierto por segundos. Las olas retrocedían y luego avanzaban con siglos de diferencia. Elías entendió la isla. Era un mecanismo, un regulador, a una barrera entre el mundo y algo peor. Y ahora estaba fallando. La fuerza invisible arrastró a Elías al centro de la playa. Allí, la arena vibraba como si fuera líquida. Lucía trató de sostenerlo andante. Intentó disparar contra los silentes. Anaria intentó analizar la energía con sus instrumentos. Nada funcionó. En el faro habló nuevamente Elías Navarro. Tus sueños te trajeron aquí. No eran visiones, eran recuerdos, porque tú ya has estado aquí. El corazón de Elías se detuvo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Hace 30 años, cuando eras niño, esta isla se fracturó. Tú fuiste el único superviviente de una misión anterior. La isla te devolvió al mundo, pero te dejó el llamado. En Elías recordó fragmentos borrosos, a luces, a sombras, una figura sosteniéndolo en un mar que no se movía. Eres el único temporalmente compatible con la isla. Debes reparar lo que rompieron las otras eras. Arya gritó, no puedes quedarte aquí, Elías. Si no lo hago, dijo él, el tiempo entero podría colapsar. Se acercó a sus amigos, los abrazó y sonrió. Gracias por llevarme de vuelta a casa. En Elías se entregó al pulso de la arena. Su cuerpo se desvaneció en una luz blanca y la isla se estabilizó por un instante. La isla comenzó a reconstruirse. Sus árboles regresaron a su forma normal. Las sombras de los silentes se desvanecieron. El sol volvió a mover Sanía. Dante y Lucía corrieron al barco, mientras el faro emitía un destello final. Cuando el aurora X se alejó, las aguas volvieron a moverse. Las corrientes regresaron en el océano. Respiró Lucía. Lloró en silencio. Lo perdimos. Andante apretó los dientes. No, en él se convirtió en parte del mecanismo. Está vivo, dijo Arya, mirando el faro que se hacía pequeño en el horizonte, de alguna forma. Sigue ahí. En cuando revisaron los relojes. Todos mostraban la misma hora. 3:03. Pero esta vez avanzaban lentamente como si alguien estuviera empujando el tiempo desde dentro. Meses después, el equipo publicó su informe, pero nadie creyó una palabra. Las fotos salieron borrosas. Las muestras se evaporaron en los registros digitales. Desaparecieron. Solo quedaba una cosa: el reloj que Elías halló en la botella en un día. Mientras Arya lo observaba, notó algo impactante. El segundero se movió en apenas 1 milímetro, pero se movió. Y entonces, al mirarlo de cerca, vio una palabra minúscula grabada que jamás había estado allí antes. Gracias a Lucía. Dante y Arya se miraron sin hablar. Sabían que Elías seguía vivo, no en el mundo físico, sino en el corazón de una isla, donde el tiempo se detuvo para protegernos. Y sabían que algún día, cuando el equilibrio volviera a fracturarse, a la isla llamaría de nuevo.